datos. Muy buenos días, jóvenes dominguinos de segundo de secundaria. Como vemos en esta imagen, tenemos ya la percepción de lo que vamos a trabajar, que es con respecto a la célula. Y la célula nace desde un contexto, para poder situarnos en un espacio en donde podría darse. Le llamamos la situación significativa, que podría suceder en cualquier entorno o espacio, ¿cierto? En cualquier entorno o espacio. Por ejemplo, en este caso, dice, ¿no? Claudia es una adolescente que participa con compromiso por el bien de su comunidad. Ella ha observado la preocupación de las familias porque al acercarse el invierno, de acuerdo a lo que nosotros podemos observar aquí, hay muy frecuente la presencia de infecciones respiratorias. Aunque no sabe exactamente a qué se debe, qué es lo que sucede, por lo tanto ella va a iniciar una investigación. Además piensa que no solo existe la pandemia, que es lo que estamos viviendo en este momento, sino que también otras enfermedades como por ejemplo la TB o la tuberculosis pulmonar, que la conocemos, ¿no? Que también afecta a adolescentes y que puede aumentar estos casos. Por eso ella quiere prevenir. ¿Ha escuchado ella qué cosa? Que las bajas temperaturas es un indicador, que la contaminación ambiental es otro indicador, es una causa, es un factor de riesgo. La escasa actividad física, en estos tiempos pues no hacen muchos ejercicios. Los hábitos no saludables, ¿cierto? Todos ellos son indicadores para Claudia y entre otros, ¿no? Todos ellos pueden contribuir a que se desarrollen estas enfermedades justamente en tiempos de invierno. ¿Te das cuenta? Entonces, ella, ante esa preocupación, aquí la traigo a Claudia, ante esa preocupación, ella se imagina cómo pueden estar las familias. En función a ello, se originan estas interrogantes. Dice, ¿cómo las enfermedades atacan a las células? ¿Cómo las enfermedades atacan a las células? ¿Te das cuenta? Esa es la primera interrogante que se plantea Claudia. Luego dice, ¿qué tipo de células hay? ¿Qué tipos de células habrá? Luego dice, ¿de qué manera promovemos el cuidado preventivo de nuestra salud respiratoria y de nuestra familia de pasadita conservando el medio ambiente? Entonces, aquí tenemos tres interrogantes, ¿te das cuenta? Tres interrogantes que tenemos que ir respondiendo. Primero, la pregunta 1, solo la pregunta 1, ¿ok? ¿Cómo las enfermedades atacan a las células? ¿Cómo las enfermedades atacan a las células? Por ahí alguien me ha levantado la mano, me supongo que quiere participar. Buenos días, Víctor. Buenos días, profesor. ¿Me escucha bien? Sí, hijo. Con respecto a la primera pregunta. Bueno, hay diferentes maneras de cómo ataca una enfermedad a una célula. Por ejemplo, las enfermedades respiratorias, carcome las células, las infecta y cuando esa célula se multiplica, ya ahí nuestro sistema se infecta y las bacterias también son un tipo de células, así que ya se multiplica por sí solas. Pero como el virus que estamos viviendo el día de hoy ingresa dentro de la célula por una proteína llamada la proteína R, entra a la célula, ahí como una fabriquita, se clona y haciendo que todo el cuerpo se infecte. Claro que sí, correcto. Muy bien, gracias Víctor. Daniel Vargas, buenos días. Buenos días, profesor. ¿Puedo participar en la segunda pregunta? Por supuesto, campeón. Bueno, existen dos tipos de células, las cuales son la vegetal y la animal. Lo que los diferencia de ellas dos es que la célula vegetal es autótrofa y es eucariota. En cambio, la célula animal es heterótrofa. Y aparte de que posee una vacuola un poquito más grande de la que tienen una célula más pequeña de la que tienen las células vegetales. Y centriolos que forman flagelos o cilios y que no poseen pared celular. Bien, ya. Ok, Daniel, gracias por tu participación.
Nada, profe. Con respecto a la pregunta 2, cuando nosotros decimos células vegetales y células animales, lo vamos a poner como clases de célula. En este caso estamos preguntando tipos de célula. Tipos, ¿ok? Tipos de célula. Hay solamente de acuerdo al desarrollo evolutivo de la célula, si es simple o compleja. ¿Ya? ¿Quién apareció primero y quién apareció luego? Vamos a ver aquí con Joaquín. Joaquín, buenos días, Joaquín. Buenos días, profesor. Deseo completar la idea que Daniel propuso, y es que en realidad existen dos tipos de células principales, las procariotas y las eucariotas. Las procariotas son aquellas que no contienen un núcleo definido y las eucariotas sí. Correcto, muy bien. Las participaciones de Daniel y de Joaquín están muy bien dirigidas al tema. Eso es importante. Muchísimas gracias para los dos. ¿Ya? ¿Ok? Y también estábamos leyendo aquí los mensajes que vienen en el chat de Guadalupe, ¿no? La célula procariota y la célula eucariota y la procariota, y claramente ya lo ha dicho Joaquín, cuál es la diferencia inclusive entre las dos. Así es que avanzado un poco más todavía. Gracias, chicos, gracias. Con respecto a la tercera pregunta, ¿de qué manera podemos promover el cuidado preventivo de nuestra salud respiratoria y de nuestras familias, también conservando la salud del medio ambiente, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿quién de ustedes quiere participar con respecto a la pregunta 3? En el chat está disponible, y también está disponible el audio para que podamos participar. El que desea me lo va. Muy bien, claro que sí, Albert. Digamos, como para prevenir enfermedades, comiendo bien, teniendo ambientes saludables, correcto. Muy bien, y aquí también tenemos ya participaciones. Vamos a ver qué me dice Aruco. Maite, buenos días. Buenos días, profesor. Bueno, lo que iba a decir es que no tenemos que quemar cosas porque eso también contamina el ambiente y afecta nuestra salud. Muy bien, Aruco, claro que sí. Espero que no estemos... ¿Te refieres a quemar la basura frente a la casa o en el parque? Sí, quemar la basura, ropa, lo que sea. Sí. Correcto, muy bien. Gracias a Aruco Maite López. Bien, vamos a seguir. Y Daniel me dice, profesor, haciendo ejercicios, alimentándonos bien. Evidentemente el hacer ejercicio es fundamental porque no solamente te permite disipar la mente, sino te permite quemar toxinas, limpiar esas toxinas que están en tu cuerpo y que solamente haciendo ejercicio lo vamos a botar, ¿ok? Y aparte te vas a mantener en línea también, pues, ¿no? Vas a quemar calorías. Y tus defensas, muy bien, Natalie Romero, profesor, las defensas deben de estar estables. Ustedes en 13 puntos de hemoglobina de promedio para que estén bien, ¿no? Bien, chicos, ya tenemos esta primera parte, ¿ven? ¿Ok? Nos vamos a la siguiente parte. Aquí, ¿qué me dice? Las células. Las células. ¿Qué es una célula? ¿Qué es una célula? ¿No? Una célula, de acuerdo al contenido, es la unidad anatómica y también fundamental de todos los organismos. Implica entonces que cualquier célula o cualquier organismo está formada por células, desde lo más pequeña hasta lo más grande, todos. Y aparte también ya nos da un indicador de qué es lo que tiene una célula. En este caso es una célula eucariota, porque me dice generalmente tiene citoplasma, tiene núcleo, ¿de acuerdo? De acuerdo que ustedes me dicen también, una célula eucariota es la que tiene núcleo, ¿no? Y tiene una membrana que lo rodea. Por lo tanto, ahí están las tres estructuras que corresponden a una célula eucariota. ¿Cierto? Claro que sí. Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? Ahí está la imagen de una célula, la imagen de otra célula. Que difieren cada una de ellas porque cada una de ellas representa a un tipo en particular, a un tipo de célula en particular, ¿cierto? Muy bien, ¿qué más tenemos? ¿Quién descubrió la célula? El descubrimiento de la célula, chicos, es importantísimo tener en cuenta el descubridor de nuestras células. Ahí, en este caso fue descubridor
de una célula de corcho vegetal, es una lámina de corcho vegetal. Una lámina de corcho vegetal y ya me lo envía la respuesta, ya tengo la respuesta y también ya lo tengo en imagen. Ya lo tengo en imagen, ¿cierto? En imagen. Acá está Roberto Hocke en el siglo XVII, para ser exacto, 1665, acuérdate bien, 1665, observando en una lámina de corcho, y aquí está la imagen de lo que él pudo observar utilizando este microscopio simple que él mismo inventó. Él mismo lo desarrolló. Simple porque en esos momentos, pues estamos hablando del siglo XVII, 1665, o sea que es hace mucho tiempo atrás, ¿no? Observó, mire, de acuerdo a la percepción que ustedes también tienen, aquí hay una mancha que él pudo dejar de evidencia, acá hay otra mancha, y si ustedes observan detenidamente esta mancha, tiene un montón de espacios, ¿no? Un montón de espacios. ¿A qué lo podremos relacionar? ¿Con qué se parecen estos espacios? ¿A qué se parece? Y él también lo atribuye así, ¿no? Inglés, el gran Roberto Hocke, el inglés Robert Hocke. Claro que sí. Aquí se parece mucho a un panal de abejas. Se parece mucho a un panal de abejas, ¿no? A un panal de abejas, ¿ok? Se parece mucho a un panal de abejas lo que él nos dejó como evidencia sobre el descubrimiento de la célula en el siglo XVII, exactamente en 1665. El descubrimiento de la célula, como ya está indicado, Roberto Hocke. Roberto Hocke es el responsable de habernos dejado como herencia este avance sobre el inicio de una nueva ciencia. Roberto Hocke nos deja una nueva ciencia llamada citología. Una ciencia llamada citología que tiene que ver mucho con el estudio de la célula y todo lo que demanda la participación de la célula en la vida, ¿no? En la vida. Para eso utilizó su microscopio en el siglo XVII. ¿Qué más tenemos por acá? A partir de ese siglo XVII y con el desarrollo de la célula, o con el conocimiento de la célula, pues investigadores posteriores empezaron a trabajar cada uno por su lado, y en el siglo XIX, 1838, Matthias Sheldon, el botánico Matthias Sheldon, y el zoólogo Theodor Schwann llegaron a la conclusión, cada uno evidentemente por su parte, separado, llegaron a conclusiones, pero cuando se juntaron, basándose en el apoyo también de Rudolf Virchow, se juntaron y establecieron que sus conclusiones eran muy similares, de tanto así que dijeron hay que plantear una teoría celular. Una teoría celular. Y esa teoría celular contempla 4 conclusiones. Contempla 4 conclusiones. Aquí tenemos. Aquí está la primera. Importantísima. Importantísima porque esto nos ha permitido a nosotros entender la importancia, valga la redundancia, de lo que significa la célula para la vida y lo que hay dentro de la célula, y rompe un poco la creencia que se tenía en ese momento. En ese momento, estamos hablando del siglo XIX, ahorita estamos en el siglo XXI, ya la ciencia ha avanzado mucho, ¿no? Pero en ese momento, pues, estas conclusiones fueron muy importantes. Por ejemplo, dice, todos los seres vivos están formados por una o más células. ¿Correcto? Una célula unicelulares. Muchas células pluricelulares, lo que nosotros conocemos ahora. Entonces, acuérdate bien. Dice, la primera conclusión, todos los seres vivos están formados por una o muchas células. ¿Qué más dice? La célula es el ser vivo más sencillo y pequeño. Más sencillo y pequeño. Sencillo y pequeño. Eso no significa que porque es pequeño no vaya a realizar actividades. No, sí realiza actividades. Dice, la número 3, todas las células proceden de otras células que ya existen. Esto significa que ninguna célula aparece como arte de magia, no. Todas provienen de una célula que ya existió antes. Es como decirte, la vida viene de otra vida que ya existe.
Ninguna vida puede venir así, como arte de nada. ¿Por qué? Porque en esos tiempos había pues teorías sobre la generación de la vida espontáneamente, ¿no? Planteada por Aristóteles en su momento. Y la número 4 me indica que cada una de estas células de los organismos multi o pluricelulares tienen actividades propias. Tienen actividades propias, aunque coordinan con las demás. Evidentemente, cada célula es independiente, trabaja sola, es decir, funciona sola, funciona solita, pero hay muchas células como ellas que funcionan solas, pero hay una especie de mensaje que tienen que realizar, tienen que trabajar en equipo, en el sentido de que, vamos a suponer que tú tienes que llevar oxígeno para todo tu cuerpo. Entonces los glóbulos rojos, un solo glóbulo rojo no va a llevar todo el oxígeno que necesita tu cuerpo. Para eso se necesitan muchos glóbulos rojos. Entonces ahí se encarga. Excelente, Daniel. Este glóbulo rojo se va a encargar de transportar cada uno lo que le corresponde, ¿no? Moléculas de glóbulos de oxígeno, otra cantidad, otra cantidad, y así va llegando, ¿no? Pero cada una es independiente en el sentido de que funciona como tal, ¿ok? Muy bien, aquí tenemos la imagen y luego vienen estas preguntas. Dice, la pregunta 1 dice, ¿quién descubrió la célula y en qué año? Primero vámonos con la pregunta 1. En el chat, ¿quién descubrió la célula y en qué año? ¿Ok? ¿Quién descubrió la célula y en qué año? Muy bien, Guadalupe, correcta tu respuesta. Muy bien. ¿Quién más aparte de Guadalupe? ¿Quién descubrió la célula y en qué año? Las dos respuestas juntas, por favor. Aruque, correcto. Daniel, correcto. Natalie Romero, correcto. Camila Armas, correcto. Ahí está. Diego, Juan Diego Bazán, Naomi Castro, correcto. Ahí está, del nombre completo. Así es, el nombre completo. Yoishi Pérez, muy bien, ese es el año. Profe, es Roberto Joque y en el siglo XVII, exactamente, profesor, 1665. Así es. Ahí llega su respuesta también de Luis Alejandro. Víctor también, así es. Víctor Sánchez ya me envió su respuesta también. Muy bien, ahora nos vamos a la siguiente pregunta. La pregunta número 2 dice, fundamentar qué nos permitió conocer la teoría celular. ¿Qué nos ha permitido? ¿Qué avances, qué importante ha sido conocer todas estas conclusiones sobre la teoría celular? A ver. Ya, muy bien. Fundamentar es explicar, sustentar, ¿no? ¿Qué nos permitió conocer la teoría celular? Excelente, Matías Cortés, correcto. Muy bien. Muy bien, claro que sí, Daniel, excelente. Sí, correcto también ahí. Y a veces necesitamos ampliarle el micrófono porque fundamentar sin darle la palabra, pues no es fundamentar. ¿Ok? Aquí, vamos con Joaquín. Joaquín, buenos días. Buenos días, profesor. Con respecto a la pregunta 2. En sí, el fundamento más importante de cómo conocimos la teoría celular fue en base al ensayo y el error, pero al mismo tiempo la curiosidad de distintos científicos, porque si Roberto Hawking no se le hubiera ocurrido revisar ni siquiera la célula de un corcho, nunca habíamos descubierto la célula. Y estos fueron los principales fundamentos que en sí trabajan así con toda la ciencia en general. Y me quedo con esa palabra, Joaquín, la curiosidad. Correcto, hijo. Muy bien, gracias. De nada. Luego tengo también a Daniel. Daniel, buenos días, Daniel. Bueno, lo que yo quería aportar en la segunda pregunta es que, como dijo mi compañero, la teoría celular fue un proceso de ensayo y error.
pero lo que nos permitió conocer también fue que todos los organismos están compuestos por las células y que la célula es la unidad fundamental y básica de la vida y que todas las células provienen de otras células, al igual que nosotros. Y sí, ¿no? O sea, ahí se pudo unificar todo, ¿no? Muy bien, Daniel. Gracias, hijo. Nada, Aquí profe. también tengo a Maite, Aruco Maite. A ver, Aruco, ¿qué nos tienes que decir? Buenos días, profe. ¿Qué tal? Le digo con respecto de que... Sobre la, aquí veo tu manita levantada y... Ah, no, perdón, me olvidé bajar la Pregunta mano. 2, sobre fundamentar qué nos permitió conocer la teoría celular. Bueno, conocer más del cuerpo, diría yo, averiguar más, conocer más sobre la biología, los animales, por ejemplo, porque los seres vivos tienen células, Oh, pues, y justamente eso nos permitió conocer, ¿no? más la Identificar que ciencia, más todos... la biología, Correcto. o hasta descubrir curas para enfermedades. Y sí, ¿no? O sea, poco a poco ha ido avanzando. Poco a poco. Así es. Como me dice también Gabriel Castro, profesor, el hombre siempre está buscando el origen de la vida, el origen de la ciencia, el origen de muchos, muchos conocimientos para poder... La idea de la ciencia es, digamos, que tengamos mejores condiciones de vida, resolver necesidades, mejorar la calidad de vida de las personas, no solamente de las personas, porque la ciencia no solamente piensa en el hombre como ente absoluto, sino también piensa en los ecosistemas, en los ecosistemas. Muchas gracias, chicos, vamos a seguir por acá. Gracias, gracias, vamos a seguir por acá. Aquí tenemos tamaños de células. Es un poco ya... seleccionamos el lapicito. Normalmente las células macroscópicas, como indica aquí, son las que fácilmente podemos distinguirlas, ¿no? Fácilmente las podemos distinguir. Claramente está conocido aquí que el huevo de las aves son ejemplo claro de una célula macroscópica. Pero la mayoría de las células son microscópicas. La mayoría de las células son microscópicas. Y la micra es la unidad de la medida. La micra. Una micra es una U. Una U. Una micra está con el símbolo de la U. Y corresponde a una milésima parte de un milímetro. Son muy pequeñas. Mire, un glóbulo rojo no pasa de 7 micras. Una bacteria entre una micra a 0.5 micras. Y una micra claramente dice que es una milésima parte de un milímetro. Pequeños, ¿no? Muy pequeños, pero ese es el mundo que nos dio a conocer no solamente Roberto Hockey, como dice claramente ustedes con su participación, los científicos a través de la curiosidad y a través de la investigación y esa personalidad testaruda que han tenido los científicos en la búsqueda de conocimientos, nos ha permitido a nosotros tener esta información con la que ahora contamos. Por ejemplo, Alexander Fleming, que es lo que nos cuenta ahí, sobre el penicillium notatum, ¿no? El antibiótico para combatir las infecciones, y fue también por meramente, digamos, situaciones que él posiblemente no lo ha buscado. Son situaciones fortuitas que pasaron en esos laboratorios según las lecturas que se queda de los libros de Fleming. Bien, pero también tenemos, digamos, más allá de células, porque podemos descartar el término célula aquí, podemos descartar el término célula, pero sí hablamos de moléculas o compuestos, moléculas compuestas muy pequeñas que también están muy vinculadas a la vida. Son muy pequeñas, extremadamente pequeñas. Es una millonésima parte de un milímetro. Ahí están pues los virus. Ahí están los virus de la polio, de la viruela, de la sarampión, de la hepatitis. Son virus en este caso, aunque los virus los sacamos del tema de células, por eso descartamos el término de la misma. Un virus puede medir entre 0,05 micras y solo es posible poder observarlos con
microscopios electrónicos de rastreo, ¿no? En cambio, una bacteria puede medir una micra, 2 micras, 0,5 micras, pero un virus 0,05 micras. Es muy pequeño. Por eso es que el microscopio electrónico, el de rastreo particularmente, es el que nos permitido observar estos virus. Por eso son casi identificables. Los virus pasan de la vida a la muerte como si fueran a pasearse, ¿no? No lo detectan. Y solamente un químico los mata, ¿no? Duración de las células, miren. ¿Cuánto vive una célula? Acuérdate bien que tu cuerpo está lleno de células, pero las células que tenías el año pasado ya no las tienes ahora. Tu cuerpo es como un ecosistema. Tiene muchas células de diferentes tipos, pero que se renuevan constantemente. Se renuevan constantemente, excepto en el caso de las neuronas. Las neuronas sí son muy permanentes. Según la teoría, nacen con ustedes y están con ustedes, ¿no? Pero hay teorías que sostienen en estos últimos 15 años que las neuronas también se regeneran, ¿no? Se regeneran. Pero si nosotros respondemos directamente a la duración de la célula, dice acá claramente, ¿no? La célula de la piel vive en pocos días. Básicamente la que tú ves es células muertas. Todo lo que tú ves en tu piel es células muertas. Las células vivas están debajo de ellas. Tenemos que exfoliar. Por eso nos duchamos para exfoliar la piel, ¿no? Los glóbulos rojos viven meses, en promedio de 120 días. Envejecen y luego tienen que morir. Y si no envejecen, consumen energía y no hacen mucho. Entonces tu glóbulo blanco identifica inmediatamente eso y va y la elimina. La tiene que eliminar porque está consumiendo energía sin hacer mucho. Entonces para eso están tus glóbulos blancos, para ir por todo tu cuerpo, digamos, dándole las defensas, la protección y las condiciones favorables para que tu glóbulo rojo te lleve todo lo que tú necesitas para que estés sano, fuerte, saludable y todo lo demás, ¿no? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Los tipos de células. Los tipos de células. Dice que tenemos, por ejemplo, acá las células procariotas. Las células procariotas. Miren, pro. Acuérdate que pro tiene un término etimológico. Pro es falso. Perdón, tiene una terminología. Falso. Cario tiene otro origen. Cario significa núcleo. Núcleo, ¿te das cuenta? Entonces estamos hablando de organismos que no tienen núcleo o tienen núcleo falso. Son muy simples, son los primeros que aparecieron en esa tierra primitiva hace un promedio de 3.500 millones de años para atrás. Muy viejitas. Carecen del núcleo, carecen de organelo, pero tienen un organelo en particular, solo uno tienen, solo uno, que luego lo van a identificar ustedes mismos más adelante. Aquí, por ejemplo, miren, aquí hay la imagen de una bacteria. Las procariotas, el reino, acuérdate que tenemos 5 reinos, ¿cierto? 5 reinos. De los 5 reinos, el reino Monera, el reino Monera es el que pertenece a los procariotas. Y el reino Monera está formada por bacterias y cianobacterias, ¿cierto? Bacterias y cianobacterias. ¿Qué más tenemos? El otro bloque. Las eucariotas. Miren, las eu significa verdadero. Acuérdate bien, eu significa verdadero. Y cario, ya sabes tú qué significa cario, porque ya lo hemos visto acá, ¿cierto? Carios es núcleo, núcleo verdadero, por lo tanto, aquí estamos hablando de las células que sí tienen núcleo. Y aquí están los otros reinos, Si ya tenemos el reino Monera por allá, entonces aquí nosotros tenemos el reino protista, ¿cierto? Muy bien, Víctor. ¿Qué más? ¿Qué sigue del reino protista? El reino fungi. Muy bien. El reino vegetal. ¿Correcto? Y el reino animal. Ahí están estos 4 reinos.
¿no? Ahí están esos cuadernos. Y me dice que tiene núcleo, ¿cierto? Tiene núcleo, o sea que ya hay algo diferente. Cuando te pregunten qué diferencia existe entre una procariota y una eucariota, lo primero es la presencia o la ausencia del núcleo. La presencia o la ausencia del núcleo, ¿ok? Y ahí ya está identificado en dónde, en qué organismos vamos a encontrar este tipo de células. Son las que han evolucionado más. De acuerdo a la ciencia, son las que aparecieron después y evolucionaron mucho más que las bacterias, ¿no? Las bacterias, su evolución es mucho más lenta que estas. ¿Okay? Ahora nos ubicamos exclusivamente en las procariotas. En las procariotas. En procariotas. En procariotas. En procariotas. Mira, ¿qué tenemos acá? Las bacterias. Ya sabemos que las bacterias es su principal representante de las procariotas. Las bacterias. Las bacterias son procariotas. Son muy simples. Y además ya te dice que son unicelulares. Son unicelulares. Significa que están formadas por una sola célula, ¿cierto? Por una sola célula. Pero también, pues, tienen, pues, estructuras, ¿no? Si tú observas acá a las bacterias, tiene estructura. Mira, tiene tres capas. La primera es la cápsula bacteriana, una caparazón, como un escudo de guerra, una pared rígida llamada pared celular. Y por último, en la parte interna, una membrana celular. Tres capas. Las bacterias son rica en proteína. ¿Por qué? Porque solo tienen un organelo que es responsable en todas las células de que se sinteticen las proteínas. Este es el organelo. Los ribosomas. Los ribosomas son organelos que están presentes en todas las células, en todas, incluyendo las células procariotas. Miren, pared celular, cápsula bacteriana y membrana celular. Y tiene su ADN, pero está suelto. ¿En dónde está suelto? En el citoplasma. Está suelto en el citoplasma. ¿Te das cuenta? Muy bien. ¿Qué dice acá? Las bacterias no son seres vivos. Perdón, son seres vivos que pueden adherirse a diferentes superficies. Su caparazón de la bacteria es rica en proteínas. No es que la bacteria en sí tenga muchas proteínas adentro. No, su caparazón tiene proteína. Es rica en proteína por el mismo síntesis de proteínas que lo realizan los ribosomas. ¿Ya? Ahora, las bacterias son de vida libre. Son de vida libre. Significa que ellas pueden vivir en diferentes ambientes. Pueden vivir en el agua, pueden vivir en superficies, pueden vivir en la tierra. Significa que inclusive en la punta del lapicero podemos encontrar bacterias. En realidad existen muchas bacterias en diferentes lugares. Ahí está, ¿ok? Dice acá, y justamente el mismo hecho de que puedan estar en el ambiente, ahí viene la sujeción de las enfermedades que pueden causar, porque al ser bacterias están relacionadas con los ecosistemas. El 1% es el único que se relaciona con el hombre. Solamente el 1% de las bacterias que existen están relacionadas con el hombre. Y algunas bacterias son muy buenas para el hombre, ¿cierto? Y otras bacterias nos causan enfermedades, ¿cierto? Nos causan enfermedades. El hombre lo ha utilizado muy bien a las bacterias. Ahí la medicina utiliza bacterias para sacar insulina. Y la insulina, ustedes saben muy bien que es para la diabetes, ¿cierto? Muy bien, la bacteria para la leche, claro que sí. ¿Por qué el queso? El queso. Ustedes lo han leído en el libro que han tenido en primaria, porque yo recuerdo que hay una lectura de cómo es que se evoluciona el queso. ¿No? Hay una lectura. El yogur, la flora bacteriana en tu cuerpo, dentro de ti, en tu intestino, la flora bacteriana. Entonces, hay bacterias que están muy bien beneficiando a la humanidad y hay bacterias que son, pues, agentes causales de enfermedades. Como las que tenemos acá, miren estas manchitas amarillas,
Estas manchitas amarillas que tenemos acá. Estas manchitas amarillas, miren, estos son coquitos, ¿no? Cocos. Acá vemos juntos, tan pegaditos, son diplococos. Son diferentes bacterias que causan afecciones, sobre todo en invierno. Afecciones o enfermedades, sobre todo en invierno. Y esto viene con esta pregunta. La pregunta 1 dice, ¿por qué se caracterizan las células procariotas? A ver, usted dígame, ¿cuál es la característica principal de una célula procariota y quién lo representa? O sea, ejemplo. Ahí leo sus respuestas. ¿Por qué se caracteriza una célula procariota? Y ¿quiénes los representan? Muy bien. Muy bien, Matías, me quedo con tu ejemplo, pero hay una característica principal que lo diferencia de del otro tipo de células. Aquí ya les he dicho, por favor, San Google no, necesito tu respuesta concreta. A ver, por aquí, Daniel, Daniel, a ver, Daniel, dime, hijo. Bueno, lo que caracteriza a las células procariotas es que son unicelulares, o sea, de una sola célula y carecen de núcleo. Ya, muy bien. ¿Y algún ejemplo de algún microorganismo que sea procariota? Los diplococos. Y los diplococos son un tipo ¿de qué? De bacteria. Ah, ahí está, esa es la palabra mágica. Gracias, Daniel. No, Víctor, ¿qué me dices, hijo? Gabriel, correcto, Gabriel. Guadalupe también. Buenos días, profesor. Dime, Gabriel. Perdón, Víctor. Gabriel, soy Víctor. No, estaba leyendo acá el mensaje de texto porque tengo las dos pantallitas. A ver, dime, Víctor. Bueno, lo que caracteriza a una bacteria procariota es que es un organismo unicelular y que carece de núcleo. O Claro. tiene núcleo, pero es deforme, no es perfecto el núcleo. Y tiene organelos rodeados de la membrana. Y bueno, un tipo de bacteria, ¿cómo se llamaba eso? Neumococos, serían los neumococos. Y produce la neumonía, ¿cierto? Sí, profesor. Muchísimas gracias, Usted. Víctor Sánchez. Gracias. Y No, estaba leyendo acá los mensajes que me envía también Camila, Gabriel. Correcto sus mensajes, correcto. Y la diferencia principal justamente es lo que ustedes dicen, ¿no? Profesor, es la no presencia de núcleo, como dice claramente, lo que tiene su ácido nucleico sí, pero está suelto. No hay una membrana nuclear que lo envuelve. Por eso dice núcleo falso o célula sin núcleo. Y el representante, pues, número 1 es la bacteria. Y adentro de la bacteria, pues hay un sinnúmero de bacterias dependiendo del tipo de bacteria que tenga, ¿no? Diplococos, estafilococos, monococos o simplemente los cocos, ¿cierto? Todos ellos son una gran variedad de bacterias y que cada uno de ellos trae enfermedades diferentes, ¿no? La neumonía, como lo que me está diciendo Víctor, profesor, el neumococo, ¿no? El neumococo que viene justamente en invierno. Dice, ¿qué enfermedades son causadas por bacterias? Con respecto a la segunda pregunta. ¿Qué enfermedades son causadas por bacterias? ¿Qué dicen ahí? Leo sus mensajes. Y orienten estas enfermedades causadas por bacterias en función a la pregunta inicial de Claudia, ¿no? Que estamos entrando a los tiempos de invierno y ahí están las enfermedades que vienen en invierno. ¿A qué órgano? Ahí está muy bien, Daniel. Correcta tu respuesta. Muy bien también esa respuesta, Daniel. Así es, estas enfermedades son las que proliferan en invierno, por eso es que hay que tener las medidas preventivas para poder evitar estas enfermedades en el tiempo de invierno, ¿ok? En el tiempo de invierno. Muy bien, jovencitos. En el tiempo de invierno hay que cuidarnos mucho para evitar la presencia de estas bacterias que nos afectan. Y hay bacterias también que afectan como la gonorrea, ¿no? Como la gonorrea, como la sífilis, como el tétano, ¿no?
y diferentes bacterias, pero en tiempo de invierno está todo lo relacionado a la TBC, aunque la TBC también está en cualquier época del año, pero la neumonía sí, ¿no? La neumonía sí. Bien, jovencitos.